Esta noche les damos la bienvenida a Ampliamente para que nos acompañen a analizar Europa, particularmente un punto que se ha vuelto complejo en los últimos 20 años, que es todo lo relacionado con la migración y recientemente lo que hemos visto en los titulares de la prensa internacional, el intento de los 27 por lograr un pacto migratorio europeo que pueda compensar las crisis migratorias que se han visto en el continente en los últimos años. Para este análisis me acompaña un analista de la casa, él es Dylan Pereira, para ayudarnos a entender toda esta situación con respecto a la migración y a este problema que vive Europa. ¿Cómo estás, Dylan? Bienvenido Ampliamente. Muy buenas noches, Natasha. Un placer estar contigo en tu programa y felicidades por esta iniciativa de análisis internacional tan importante para el contexto en el que vivimos. Gracias a ti por acompañarnos. Es un placer que con tu análisis, que siempre es tan completo, nos ayudes a entender todas estas situaciones que son noticias en la agenda internacional, donde Europa, por supuesto, juega un papel muy importante en estos análisis y particularmente el tema migratorio, que es un tema que se ha colado como uno de los puntos principales en la agenda internacional, no solamente para Europa, sino para distintas regiones del mundo. Tenemos este pacto europeo que lo que busca es de alguna manera apaciguar un poco los conflictos que se han generado con respecto al número de migrantes que llegan a las costas europeas, particularmente los países que más lo sufren son los países del Mediterráneo. Si hablamos de antecedentes, ¿cuándo comienza Europa a intentar crear una política migratoria que permita gestionar toda esta crisis? Sí, bueno, luego que entrase en vigor el pacto Schengen, en la zona Schengen, que borra de una forma u otra las fronteras internas de la Unión Europea y coloca las fronteras exteriores a nivel continental y marítimo como fronteras comunes y de corresponsabilidad, si se quiere, por parte de la soberanía de los 27 Estados miembros, uno de los temas que ha generado más reticencia por parte de los Estados miembros ha sido ceder sus competencias en materia de migración. Sin embargo, en la primera conferencia del Consejo Europeo de 1999 en Tampere, en Finlandia, pues ya los ministros exteriores habían abierto la puerta a la necesidad de coordinar y homogeneizar, si se quiere, una política europea común sobre inmigración y asilo. Esto nos dio paso a una serie de negociaciones que derivaron en el programa de La Haya, planteado por la Comisión Europea en tiempos de Joan Barroso como presidente de la Comisión entre el año 2004 y el año 2009, y daba una serie de lineamientos estratégicos para generar unas políticas comunes de asilo. Esto fue evolucionando como hitos importantes como fue en el año 2008 empezar a gestar lo que se conoce como el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, y esto también derivando en lo que posteriormente conocimos como el Pacto de Estocolmo, el Programa de Estocolmo, que estaba vigente hasta el año 2014 y que tuvo en este intermexo, si se quiere, la aprobación de un primer pacto migratorio hasta el año 2013 y que daba la puerta a de una forma u otra, jurídicamente, pero también políticamente, vincular a los 27 Estados miembros en materia de migración y asilo. Fíjate, Dylan, hay un punto importante y álgido en todo este recorrido histórico que es el 2015. En el 2015 Europa vive una fuerte crisis de refugiados que tiene además que ver con la guerra en Siria. Muchas de estas olas migratorias agarra por sorpresa a Europa y a partir de aquí, ¿de qué manera comienzan a cambiar estas políticas para poder gestionar esta gran ola migratoria? Sí, te has referido a un punto fundamental en la historia, que es precisamente la crisis en el año 2015, cuando derivado de diversos conflictos regionales en el Oriente Próximo, en el Medio Oriente, como fue el caso de la guerra civil en Siria, el caso de la guerra en Yemen entre los hutíes y el gobierno nacional, como fue la crisis en Afganistán con el retorno también de los talibanes y posteriormente una serie de crisis en el Oriente, en el África Occidental, en estados como Gabón o Níger, pues veíamos un flujo migratorio que llegaba a las costas europeas, sobre todo a través de países como Libia y Túnez, que pues de un momento a otro colocó un pulso migratorio de más de 1 millón de personas en 6 meses en las costas europeas, afectando principalmente al Mediterráneo, a los países del sur del Mediterráneo, en concreto Italia, Grecia, y vimos imágenes terribles en regiones como Salónica en Grecia o lo que vemos todos los días en Lampedusa en Italia, que es de un flujo migratorio que no tiene capacidad de gestación por parte de la Unión Europea. En 2015 lo que estaba vigente en ese momento era un primer pacto que no tenía mayor carácter vinculatorio, además de cumplir con lo que se conoce como el mandato de Tampere, que referíamos hace unos minutos, y que es de una forma u otra reforzar este espacio común de seguridad, justicia y libertad. Pero no había protocolos claros sobre la migración de asilos. Y en ese momento lo que también teníamos era la regla de Dublín, lo que se conoce como el reglamento de Dublín, que exigía que las personas que solicitasen asilo al ingresar a las costas europeas solicitasen asilo en el primer país al que llegase. En este caso Italia,
Italia, Grecia y España, que han sido los estados mayoritariamente afectados. Y estos estados se han declarado incompetentes o incapaces de poder gestionar esto. Y de hecho, en el año 2019, Grecia hizo una maniobra muy interesante en el seno del Consejo Europeo, que fue activar el artículo 78 del Tratado de la Unión, del Tratado de Maastricht, o exigiendo de gestionar la crisis con apoyo y solidaridad europea. Y a partir de allí, Alemania intentó establecer un sistema de cuotas que fue un fracaso, si se quiere, y que de una forma u otra presionó en los estados del sur a los estados del norte, que han sido muy reticentes de mantener una política común sobre este aspecto. Fíjate, Dylan, vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso me gustaría que nos adentráramos ya directamente a lo que es este pacto migratorio europeo, las discusiones alrededor de él y de qué manera esto puede ayudar a que Europa pueda regularizar esta crisis migratoria que enfrenta desde hace ya varios años. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Dylan Pereira, analista internacional, y ya regresamos con más de Ampliamente.